¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Bueno, hoy vamos a empezar con el doctor Daniel Tobaldo. Va a hablar de columna, artrosis y alimentación. Daniel Tobaldo. O sea, el ser humano hoy se está alimentando de una manera que cada vez se toxifica más rápido. Entonces, porque los sistemas encargados de regular eso en el cuerpo no están preparados. O sea, la evolución del hombre en el tiempo no fue tan rápida como evolucionó la cadena alimenticia. Entonces no tenemos mecanismos naturales para compensarlo. Lo compensamos hasta cierto punto. Entonces eso hace que las enfermedades empiecen a aparecer más jóvenes. De hecho, hoy está bajando la edad en la incidencia del cáncer, está bajando la edad en las enfermedades autoinmunes. O sea, hoy eso se está viendo en todas las enfermedades, producto de eso. O sea, la artrosis es una enfermedad que termina quitándole movilidad al órgano. Si te agarran una rodilla, te deja sin caminar. Si te agarran una columna, te deja sin movilidad. Generalmente para la traumatología convencional terminan pacientes en cirugía por deshidratación discal, hernia de disco, porque a eso le tenés que sumar, a ese factor de que te voy a tener que sumar el factor traumático, laboral, todos los factores que hacen a la vida de la persona. Los tratamientos no es un tratamiento único. La escoliosis, o sea, las enfermedades degenerativas en los pacientes jóvenes tienen que ver fundamentalmente en cuanto al esquema terapéutico, básicamente en el cambio de la alimentación, una instrucción alimentaria, tratar de alcalinizar el cuerpo, elemental, cambiar toda la alimentación, cambiar todos los patrones sociales que conocemos de alimentación. Eso lleva un tiempo explicarlo, pero también, y por el otro lado hay que sacar las cargas tóxicas, o sea, detoxificar el cuerpo, hacer que el organismo, ponerle a las células del organismo mayor oxígeno a su disposición. Estas se hace todas con técnicas, lograr equilibrios electromagnéticos, son todas técnicas que hacen que las enfermedades degenerativas retrotraigan en el tiempo y mejore la calidad de vida. Valor de vivir. El domingo son las elecciones y él va como candidato a diputado. Entonces estábamos hablando un poco del rol del diputado. ¿Qué pasa que no hay tanta credibilidad en la parte política? Bueno, él te va a contar un poco lo que va a hacer, la crisis que estás pasando, cuál es el motivo, ¿sí? Bueno, el doctor Héctor Caballero con sus temas. Lo que pocos hacen como diputados, que es controlar la ejecución presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Usted votó el presupuesto 2014, asignó tanto para hacer esta obra, tanto para esto, tanto para pagar el personal, tanto. Lo importante es hacer el presupuesto, pero mucho más importante es cuando terminó el ejercicio y lo mandan en vez de abril de 2015 el 2014, controlar cómo se ejecutaron las partidas, porque ¿qué es lo que pasa? Se ha transformado en un vicio, que se asignan dinero para determinadas obras que no se hacen. ¿Y por qué? No se hacen porque entonces el dinero destinado a esa obra se pasa a rentas generales para tapar el déficit. Otros fondos específicos para hacer obra se subutilizan, o sea, no se usa todo el dinero. Con el dinero no utilizado, la misma historia, se lo pasa a rentas generales para tapar el déficit, pues se gasta más que lo que ingresa. Entonces, no es solamente que no se hace la obra y no resuelve un problema de la necesidad de la gente, sino que además se afecta la credibilidad de la gente, porque le anunciaron una obra y después no hace. ¿Qué le dice a la gente? Se robaron la plata. No cree más nada ni en nadie. ¿Qué es lo que está pasando? Una crisis de credibilidad muy importante en las instituciones. Entonces, yo no veo, sinceramente, que los diputados provinciales se encarguen de temas como estos, que son de gestión provincial. Y también hay que ocuparse de toda la provincia. El norte también existe para nosotros. El norte está devastado, prácticamente no queda industria. En la última localidad que yo estuve, que es San Javier, que es la capital del departamento de San Javier, no queda un molino arrocero, no queda uno. Se fueron todos. Este es el problema que se va a solucionar cuando se haga, que se está haciendo el gasoducto del Nordeste, que estuve en los dos obradores, en el obrador de San Justo y en el de Calchaquí. Pero hasta que no llegue el gas, no se va a instalar ninguna industria.
Al contrario, las industrias que estaban radicadas en Avellaneda, en Reconquista, ya vieron todo el cordón industrial de San Lorenzo. En los casos de los arroceros, están acá en el sur de la provincia de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Se han ido, se han quedado sin fábrica. Y además, ¿por qué? ¿Por qué nos interesa esto a los que vivimos en el sur o en el centro de la provincia? Porque al no tener trabajo, toda esta gente emigra. Fíjese la distribución poblacional de la provincia. El 20% de la población solamente vive en el norte. El 80% vive de San Justo hacia el sur. O sea, no está quedando nadie. ¿A dónde van a vivir? Y van a vivir a las zonas perimetrales de las grandes ciudades, buscando trabajo que al final no consiguen y viven en condiciones infrahumanas. Y además producen un problema en cada ciudad porque hay demandas de obras, de servicios públicos que los municipios no pueden satisfacer. Entonces, hasta en algunos lugares se organizan choques culturales. Totalmente. Por eso digo, entonces, me parece que tenemos que pensar, no solamente por un problema de solidaridad humana con los que viven en el norte, sino por un problema hasta de conveniencia, para que se empiecen a atenuar y a terminar la migración, y que ellos puedan vivir en el lugar donde nacieron porque tienen trabajo, y nosotros no vivamos afectados por las migraciones permanentes que vienen del norte y del nordeste de la República Argentina. El valor de vivir. ¿Nunca te pasó que vos tenés esa sensación de que al otro lo conocés y vos decís ¿de dónde? Y no lo conocés de ningún lado, pero sí, Nora Lago te va a contar, porque mañana empieza la escuela del despertar, así que tenés que ir. Y esas cosas que nos pasan en esos hilos invisibles que están alrededor nuestro y vos decís, ¿pero por dónde pasa esto? Bueno, ella te lo cuenta. Nora Lago. En realidad, este sábado lo que hicimos fue una iniciación de Reiki, que se va a hacer en 4 encuentros. El próximo encuentro va a ser este viernes a las 18:30 horas. Si alguno todavía quiere venir, lo puede hacer, y después volvemos a hacer la misma clase que se hizo el sábado por la mañana. Y el jueves 11 de junio va a empezar la Escuela del Despertar. Y sí, en realidad la gente esta que vino el día sábado al taller de Reiki estaba muy entusiasmada con esto que yo le estoy explicando, de que cada persona está muy atento a que paga la cuota del club si no, no puede entrar. Y para entrar al cielo o al cosmos, a lo que cada uno le quiera llamar, pero lo que hay después de esta alternativa de vida, todos llegamos con un cofre y una caja de herramientas. Y en tanto y en cuanto no pongamos perlas de amor adentro del cofre, no tenemos pasaje para entrar. Y eso parece difícil de entender, pero tener la patente al día del vehículo parece algo normal. Entonces, cuando nos damos cuenta, ahí ponemos una pequeña perla de amor en el cofre que trajimos. Mira, hay muchas vivencias de esto, particularmente, yo te lo puedo decir a partir de los viajes astrales, pero hay, digamos, personas, vos subís a un colectivo, por ejemplo, y podés decir rápidamente, con estos hablaría, con estos nada, con este confiaría plenamente. ¿Y quién te da esa información? ¿De dónde sacás esa información? Entonces, si entendemos que una parte de la energía que nos rodea, que es el cuerpo causal, tiene información y registro de todo lo que fuimos haciendo, ahí entendemos el porqué de algunas cosas. El llegar a la Tierra es una elección. También digamos, llegar en este momento de la Tierra también era importante en el final de los tiempos, en algo que cambia tan paulatinamente. Y estar preparados a nuestro propio darnos cuenta, a cómo activamos la farmacia biológica, cómo comprendemos el para qué llegamos a la Tierra, es todo un desafío. Y porque cuando vos llegás a la Tierra, llegás con un grupo de almas a la Tierra. Y en ese grupo de almas que llegan a la Tierra, no todos tienen la misma edad, no todos, algunos a lo mejor habrá de 50 años y otros de 12, o qué sé yo, edades disímiles, pero tienen algo en común, que compartieron un tiempo antes de llegar a la Tierra, que es lo que los hace conocedores. El valor de vivir. Estábamos charlando acá
de los productos naturales, de la miel, y a veces uno compra miel sin saber si es buena, si es mala. Entonces yo le preguntaba a Virginia Martín, es una de las integrantes de la dietética La Colmena. Es precioso el lugar, vos sabés que entras, tenés de todo. Y aparte de tener de todo, hay algo muy importante, que te van asesorando, te van educando. Cada cosa que vos necesitas o vas a comprar, te van explicando de qué se trata. En este caso yo puntualmente le preguntaba sobre la miel, que es un alimento extraordinario, pero generalmente no sabemos bien cuándo una miel es buena y cuándo no. Bueno, te lo cuenta, sí, Virginia Martín. Mira, el que no tiene conocimiento de miel, nosotros siempre recomendamos que compren la sólida. La sólida, al día de hoy, no han podido adulterarla. Si compras líquida, comprala en un lugar donde tengas confianza y siempre que vos la tengas, con el mismo estacionamiento de la miel, abajo se va a azucarar. Esa es la garantía de que la miel es pura. La miel vuelve al estado sólido como está en el tambor. Se saca de las colmenas, se derrite para sacar de los cuadros de la colmena y cuando se va estacionando en el tambor se pone sólida. Ahí me doy cuenta que es buena. Eso es sólida, el estado natural de la miel se solidifica, como que se azucara naturalmente por su propia fructuosa. Mi papá lo que hace es con un aparato especial que derrite la miel a una temperatura que no la quema, la derrite. Porque la miel cuando se quema tampoco se vuelve a solidificar y pierde las propiedades. Entonces la miel, una vez que está derretida, con el frío y con el estancamiento se vuelve a solidificar. Por empezar es un producto súper alcalino, o sea que es importantísimo el pH de las personas. La miel en ayunas es buenísimo, alcaliniza el cuerpo y lo prepara. Tiene mucho calcio, tiene vitaminas. La miel pura tiene partículas de polen, que tienen sus vitaminas, tiene sus minerales. Es energizante para la piel, regenera la flora intestinal también, que es muy importante, para el dolor de garganta, suaviza, mix de frutas secas, un poquito de miel, agua con limón, es lo ideal. Y almendras fundamentales con el desayuno. El agua, el limón, alcaliniza con la miel, y el triptófano y el calcio que te aporta la almendra y la miel. Valor de vivir. Tomamos un cafecito con Roy Molina, que también es candidato a diputado por el PRO, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el proyecto que tiene él? Y habla un poco sobre el desarrollo productivo, lo rica que es Santa Fe y todo lo que se puede hacer con este tema. Roy López Molina. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. La verdad que Santa Fe tiene una realidad donde hay temas que nos unifican, como es la inseguridad, pero también hay realidades particulares y diversas en una provincia tremendamente extensa que necesitan un abordaje también particular. Y sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la producción, la economía y la generación de empleo. No es lo mismo la realidad de la cuenca lechera en la zona de Rafaela y la región, de la del cordón industrial, la zona de Capitán Bermúdez, General San Martín, ni tampoco la del frente costero en la zona del Besia. Con lo cual la propuesta de generar distritos productivos tiene que ver con fortalecer las economías regionales, es decir, detectar cuál es la potencialidad económica de cada región y darle un marco primero de reglas claras, porque no puede haber inversión privada donde hay incertidumbre, reglas claras, apuntar a desenmarañar la maraña de normativa que muchas veces es obstáculo para aquel que quiere invertir, para aquel que quiere producir, y desenmarañar la maraña de tributos que muchas veces son tremendamente distorsivos del sistema económico en la provincia de Santa Fe. Entonces, cuando vos tomás la particularidad de cada región, aclarás y ponés reglas sencillas pero que se cumplan, controlás desde el Estado, generás incentivos de tipo tributario o exenciones, además llevás infraestructura para que, por ejemplo, los distintos polos productivos estén conectados entre sí con sus puertos, vas a tener una provincia donde tengas claramente identificado cuál es el desarrollo económico de cada región y puedas
sacar lo mejor de ella, porque soy un convencido que si vos querés generar empleo, tenés que incentivar la producción, y la producción la incentivás con un Estado presente y no con un Estado intrometido. El Estado presente es aquel que genera las condiciones de progreso, genera las condiciones para que el productor, el inversor, el empresario pueda desarrollarse, fijando pautas claras, y entonces eso te genera mayor mano de obra, mayor generación de empleo genuino, como es el empleo privado, y si seguramente tenemos más producción y tenemos más empleo, vamos a tener más inclusión y más educación, y si tenemos más inclusión y educación, vamos a tener más seguridad. De eso se trata nuestra ley de distritos productivos. Valor de vivir. A mí siempre me llamó la atención sobre la persona mentirosa, el mentiroso, la mentirosa. Digo, porque viste que tiene múltiples personalidades. Ahora, ¿cómo se convive con una persona así? ¿Cómo reorganizás vos tu vida familiar? Bueno, en Constelaciones Familiares pasa esto y te lo cuenta Alinda Marinelli. Bueno, mira, en principio cada trabajo sería algo individual, no sabemos los motivos por qué lo llevan, pero podría decirte, en principio, una persona que vive en un mundo que no es real, podríamos hablar desde que de constelaciones, él no puede tomar esto que le viene en su sistema. Es tan doloroso lo que a él le viene, que bueno, él genera, o sea, niega este mundo y se genera uno propio. Es muy general el tema, pero ponele que sea una persona que niega sus orígenes. Y a lo mejor sus orígenes tienen que ver con algo que a él le afecta. Entonces, como eso te duele tanto, él se genera a tal punto que he conocido a personas que se generan una vida que no tienen. Porque esta metodología, algo sí que me gustaría contarte, Ceci, no reemplaza un tratamiento médico ni a un tratamiento psicológico. Bueno, esto complementa con lo otro. O sea, pero cuando hablamos de un aspecto así importante que abarca, o sea, una situación compleja, porque bueno, la mentira la lleva a todos lados. Bueno, esta persona, además de hacer una terapia, necesita un apoyo terapéutico, que eso es muy importante. Tenemos que dejarlo con él, respetar que si él no quiere hacer nada por él, uno puede decirle, a lo mejor como los padres, decirle hasta determinado tiempo, vos podés llevarlo a tu hijo, y bueno, porque esta conducta no empieza de grande, seguramente se ha manifestado desde en algún momento, años en la juventud o en la niñez. Esto se va manifestando. Bueno, si vos como papá advertís esto, bueno, podés hacerte cargo, o sea, hacer trabajo para que esto lo pueda sanar, pero cuando la persona crece y ya tiene una responsabilidad sobre ella, no podemos hacer nada. Cuando yo me doy cuenta de esto, que yo ya voy a hacer más de 18 años que yo me empiezo a dar cuenta, cuando yo empiezo a vivir mi propia vida y uno empieza a chequear, digamos, la palabra, cómo son los hechos, bueno, ahí sí me puedo hacer cargo yo de constelar esto y dejar esto con mi madre o con mi padre y yo mirar hacia adelante. El valor de vivir. Viste que nosotros tenemos diferentes tipos de cuerpo, el cuerpo pera, ¿sí? Yo le preguntaba a Chesta, ¿cómo se relacionan los distintos tipos de cuerpo emocionalmente? ¿Qué mensaje nos deja ese cuerpo y qué plan de alimentación tiene para cada uno de ellos? Ayurveda y el doctor Carlos Chesta. La Ayurveda trabaja con 4 patas, digamos como si fuera la mesa o la silla donde sentamos al paciente. Sí. Una pata es la alimentación, la más importante, porque lo que es tu cuerpo es lo que comemos. Tu cuerpo es mañana o nuestro cuerpo es hoy lo que comimos ayer. Hoy en día el exceso de peso tiene mucho más que ver con el tipo de alimentos que estamos comiendo, con lo refinado, que con la locura, como quiero llamar, con la cabeza.
¿Por qué? Porque los alimentos refinados, a los que uno le saca la fibra, por ejemplo el trigo, que se purifica, se saca el salvado y el germen, y deja solo el almidón químicamente es glucosa que está ramificada. Cuando entra al cuerpo, el cuerpo lo desarma y lo transforma en glucosa. O sea, el almidón, la harina de trigo blanca, para el cuerpo es azúcar. ¿Me explico? Sí. Vos comés un día, te comés una pasta, te comés un postre, un helado, comés factura a la mañana, vos estás comiendo pura azúcar. Vamos haciendo ese tipo de dieta: factura, pastas, sándwiches, galletitas, tortas y no sé si me olvidó algo, y pizza, ponele. Entonces vos comés eso en el cuerpo se transforma en azúcar. El cuerpo, para manejar el azúcar, tiene una hormona que se llama insulina. Insulina y glucagón, que regulan el nivel de azúcar. Pero cuando hay mucho azúcar, la insulina agarra el azúcar de la sangre y la mete en la célula. Es como una llave que abre la célula para que el azúcar entre. Cuando vos necesitas cierta cantidad de azúcar, lo que comés, por comer toda esa pizza, factura, pasta, galletitas, sándwiches, es enorme o es mucho más de lo que el cuerpo necesita. Entonces el exceso, ¿dónde lo guarda? En la célula de reserva, que son las células grasas. Ahora. ¿Entendés? Sí. O sea, el comer harina refinada hace que el cuerpo produzca insulina y que la guarde en la grasa. Claro. Eso, digamos, es igual, comer harina refinada es igual a engordar. Qué bárbaro. ¿Entendés? Claro. Con el agravante de que la célula, cuando llega mucha insulina, va produciendo o va como una anestesia a la insulina, lo que se llama resistencia a la insulina. Porque ya hay tanta azúcar, tanta insulina que el cuerpo no le da bolilla. El páncreas labura mucho y con el tiempo uno puede entrar en lo que se llama el síndrome metabólico, la prediabetes. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un tipo de dieta que se llama dieta para CAFA, cuando hay ese problema. Y hay personas que son más susceptibles porque tienen tendencia a guardar más, que son las personas que tienen un anabolismo o que son las que comen una factura y engordan 1 kilo el otro día. Totalmente. En el Ayurveda se considera que este principio de guardar, porque la insulina guarda, es un principio que se asocia con una energía y también con una emoción, que es la emoción de guardar. Te comiste las emociones. Exacto. La persona que guarda, que tiene esa tendencia a callarse, a soportar, a mantenerse como siendo servicial para los demás y se olvida un poco de uno mismo, tiene una tendencia a que este sistema se sobrecargue más. En la Ayurveda se le da un nombre a eso, se llama desequilibrio o tendencia kapha, que significa flema. Y la persona que tiene una constitución, esta energía, que es la tendencia a guardar, que somos los que somos anchos de espalda, de caderas, y que nos guardamos todo, y que viste como decir, guardo la mochila, tiene una tendencia a que este proceso se produzca más fácilmente. ¿Está bien? O sea, la persona que guarda más también potencia todo este proceso, porque el cuerpo tiene como una pera, porque es ancha de caderas, se acumula la grasa en las caderas. Ese desequilibrio en la Ayurveda, además de guardar, se relaciona con la inestabilidad, con la sensación de no tener una base firme. Entonces es como que la persona necesita tener una base, ¿viste? Como los luchadores sumo, claro, que se agachan para tener más firmeza. Claro. Entonces siempre en el fondo hay sensación de vacío o pérdidas guardadas, ¿viste? Como el dolor guardado. Claro. O inestabilidad, inseguridad. Pero que el cuerpo no lo hace como un desequilibrio, lo hace como una manera de reequilibrarse. El valor de vivir. Es cálido, yo siempre que lo presento le digo que es un vicegobernador divino, joven, divino en el buen sentido de la palabra, lo digo, y es una persona cálida. Estuvimos haciendo una nota bastante extensa con diferentes temas que suceden en esta provincia. Sí, hablamos del Plan Abre, de las desigualdades, de cómo se puede reorganizar esta provincia. Jorge Gen, todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, toda la sangre puede. Yo puedo decir que lo que estamos haciendo a nivel del gobierno de la provincia de Santa Fe, con un plan que se llama el Plan Abre, que implica una inversión que es aproximadamente 5.000 millones de pesos entre Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Galvez y Santo Tomé. Ahora, porque además creo que, y vos lo decías muy bien, de que la desigualdad, más que la pobreza, la desigualdad, que es un concepto que genera mayor grado de irritación en la sociedad,
que además está exacerbada por la sociedad de consumo, que nos hace más pobres, entre comillas, pero tiene que ver con la construcción de identidad en función del celular que tengo. Yo soy si tengo, no soy si soy. Soy si tengo determinado producto o determinado elemento. Entonces, hoy estamos viviendo en una sociedad compleja donde las variables son variables nacionales. Yo creo que la tarea fundamental de la política es abordar, y la deuda fundamental de la democracia, es abordar el tema de la desigualdad y de la pobreza. ¿Por dónde se empieza? Digo, tiene que haber políticas de producción, políticas que defiendan a la pequeña y mediana empresa. Yo te voy a decir algo que quizás suene muy duro, pero sí, lo voy a decir. Sí, lo voy a decir. Creo que hay muchos que gerencian a la pobreza. Recién hablábamos de la educación. La educación tiene que ver con la mirada en el mediano y largo plazo. Hay muchos que no les interesa invertir en educación porque prefieren el gerenciamiento de la inmediatez. Eso, ¿sabe cómo se llama? Populismo. Es todo lo contrario a una mirada republicana y una mirada que piense en el mediano y largo plazo. Pero además, yo veo con mucha dificultad en la Argentina construir cultura política. La cultura política tiene que estar basada en una serie de consensos mínimos, que nos inviten a pensar que el futuro va a ser mejor que el presente. Por supuesto que todas estas miradas están contaminadas con una clase media que quizás asustado por esta sensación de crisis cada 10 años. Porque cuando nosotros tenemos una percepción de crisis, nos sale lo más primate. Cuando hay una crisis, pues decimos, todo muy bien, pero primero voy a ver cómo me salgo yo, a ver cómo están mis cosas. Después dedico a lo colectivo. Y esto termina siendo un dato muy real para no poder pensar en el mediano y largo plazo. Entonces, y además tenemos una clase media importante, pero tenemos sectores importantes de la población que ya no son de clase media, pero que tienen memoria de clase media. Que tienen memoria de clase media, que tienen memoria de haber viajado, que tienen memoria de haber tenido una casa determinada. Y que en realidad frente a veces a procesos de elecciones electorales, pero además en cualquier otro, piensan en función o están determinados por el consumo. Todo lo contrario a la mirada en el mediano y largo plazo. Lo que estoy diciendo es que hay sectores medios que condicionan su elección electoral, por ejemplo, para ver quién le garantiza el mayor consumo a corto plazo. Valor de vivir. Me gustó este tema que hablamos con Laporta porque fatiga, debilidad, depresión, y a veces, ¿para dónde se dispara? La persona, ¿para dónde va? A un psiquiatra, pero no, hay otras cosas que suceden y otros médicos que te pueden atender, porque a veces te baja la glucosa y te producen esas cosas. Entonces a veces uno va al médico equivocado. Pero este tema te lo trata la doctora María Delia Laporta. Porque hay muchas personas que sufren de aparente depresión, que tienen episodios de mucha irritabilidad, que tienen fatiga, cansancio, que por ahí lloran casi sin razón, desconsoladamente, y un montón de síntomas más que no saben a qué atribuirlo. Entonces uno dice, bueno, está depresivo, no tiene ganas de nada, se siente mal, se esfuerza, lo hace, pero su humor bajó, no es el mismo de siempre. Y bueno, ¿a dónde van a parar? Al médico especialista. ¿A dónde van? Al psiquiatra. Primero que va a decir, no, si estás depresiva, necesitas tratamiento, medicación. ¿Dónde hay que ir? Al médico clínico, y el médico clínico tiene que estar enterado de esto. Laboratorio, un test de tolerancia glúcido prolongado. No es el test que te toman la basal, o sea, en ayuna, y después a las 2 horas. Entonces, en ese test se toma lo que tiene en ayuna, la basal. Después se ve a la media hora hasta dónde llegó. Suelen hacer una subida
bárbara. Generalmente te dan una bebida dulce para tomar y te dicen, si vos lo pedís allí te van a decir vuelva dentro de media hora. Y después de ella vuelva dentro de otra media hora. Y después a las 2 horas. Es que la única manera que se lo puede detectar. Yo me hice experta en esto porque yo lo viví. Bueno, entonces ahí sí, ya viene un tratamiento específico, especial, que consta de, se prepara un jugo con determinadas cosas adentro, que se lo toma varias veces por día, el primero de todo en ayunas. Sí. Todo eso se da. Entonces, se llama síndrome neuroglucopénico. Valor de vivir. Dice la Trebeño que la violencia es una enfermedad social. Ahora, ¿cuáles son las causantes de que una sociedad esté enferma? ¿Sí? Porque solo no nos vamos a volver locos. Hay distintos problemas que han llevado planes económicos, sí, gobiernos que han llevado una sociedad así. Bueno, te lo cuenta Susana Trebeño. La violencia hay que tomarlo como una enfermedad social. La violencia no la podemos tomar de una manera aislada, no la podemos ni debemos tomarla como una moda, como que es algo que ha pasado. De hecho, nos han dicho a los que comenzamos en este tema, en Iberoamérica, mucho sobre todo esto. Por supuesto, se han equivocado quienes nos defenestraron en ese aspecto. Lamentablemente, porque quiere decir que los índices de violencia han aumentado y lo que es más lamentable en ese sentido, en general en toda América Latina, hablamos de Argentina porque es nuestro país y es lo que nos interesa mejorar, es lo que nos interesa avanzar, ¿no es cierto? No podemos ir derivando porque si vamos a ver, la pobreza de África es también derivada de todo el saqueo de las multinacionales con sede en Europa y en los principales países, ¿no? Y no está exento tampoco América Latina con los yacimientos petrolíferos, de minas y demás. Concretamente, que es una forma de violencia también. Es una forma de violencia. Por eso hay que resaltar que ya la Organización Mundial de la Salud, a comienzos del año 2000, presentó informes muy exhaustivos, muy detallados, sobre la violencia como forma de pandemia, como forma de enfermedad social y por lo tanto tiene que ser tomada como política de salud pública. ¿Se adoptó alguna medida para intentar prevenir esta ola de violencia contra la mujer, de violencia contra los menores, de violencia contra los ancianos? No, en absoluto. De la violencia escolar. Ya los índices lo veíamos y que eran cada vez más alarmantes en todos los países. Lo que ocurre, Cecilia, es que la violencia existe desde los comienzos de la humanidad. La violencia existe cuando alguien quiere tomar la posesión o el territorio de otro, o lo que se considera su territorio, no solamente en términos de poder, el poder también, ¿no es cierto? Y con la violencia existe lo mismo. Incuestionablemente, la trata y el tráfico de personas, estrechamente unido al narcotráfico, es una forma de violencia. Ya tenemos una conceptualización distinta, es decir, que tenemos que ver la violencia, reitero, como política de salud pública, pero en cuanto al ser humano que la padece, que no se puede palpar una herida, pero que es peor, que esa marca
indeleble como las que le marcaban los nazis a los esclavos en los campos de concentración queda para toda la vida. Y eso hay que prevenir. Valor de vivir. Viste que a veces uno tiene pensamientos, yo le decía, malos pensamientos, buenos pensamientos, pero ¿qué pasa? ¿Por dónde pasa esa historia? ¿Por qué nos gobierna la mente a través de esos pensamientos? Porque uno en el fondo es una buena persona, vos, yo, todo el camarógrafo, pero ¿por qué a veces pasan esos malos pensamientos? ¿Por dónde viene? Bueno, te lo cuenta María Esther Pedroni. Los grandes hombres han dicho que el hombre es lo que siente y piensa. Siente y piensa. Sí. Con el correr del tiempo, mientras uno estudia y va viviendo, porque también la vida es una escuela maravillosa, se da cuenta que realmente es así. A veces la persona crea situaciones, sí. ¿Cómo podría decirte? Que difícilmente ocurren, pero en su mente elabora. Y a lo mejor no pasa nunca. ¿Viste cuando dice te tiran de la alfombra para hacerte trastabillar? Sí. La mente siempre trata de hacerse zancadillas, ¿viste? A ver qué pasa. Si se adueña la mente totalmente de la persona y no fluctúan los sentimientos que nacen del corazón, por lo general erra el camino. Y en esa equivocación, por eso el hombre lo que siente y piensa, porque si deja de sentir y solamente piensa, es como que trabaja solamente una parte de él, pero la otra no sale a la luz. Las cosas sutiles, porque a veces no las llega a comprender. Pero en esa sutileza está la voz del alma. Y cuando nosotros obramos por lo que sentimos en el interior y lo que se nace del corazón, es muy difícil que nos equivoquemos. Pero la mente sí, la mente nos hace equivocar. Por eso el hombre es lo que siente y piensa. Si el hombre puede sentir y dar lugar al sentir y también piensa en relación a cómo siente, su vida es muy diferente. El valor de vivir. Ojo al piojo con me río porque esto del divorcio express parece algo bárbaro, me divorcio y chao. No, tenés que tener cuidado porque hay algo que se llama convenio regulador, que ahí vas a tener que tener muchísimo cuidado. Pero te lo cuenta ella, la doctora Andrea Galán. Como ya habíamos hablado, Cecilia, y lo comentamos en los otros micros, sí. Tanto en forma conjunta las partes, o ya en forma unilateral cualquiera, va a poder presentar su divorcio sin requerir ninguna causal, porque ya al no existir el deber de fidelidad, no va a existir el abandono voluntario y malicioso, no existen más las causales. O sea, vos te vas a poder divorciar porque se te terminó tu proyecto común con la pareja que habías decidido hacer. Pero ¿qué pasa? Ahora la ley exige que con esa presentación de ese divorcio, las partes la parte tiene que presentar una propuesta. ¿Una propuesta de qué? Una propuesta que va a regir todos los efectos del divorcio. Llámese, con respecto a los bienes, con respecto a la distribución de esos bienes, con respecto a la atribución del hogar familiar, quién va a quedar en la casa. Eso la ley lo ha protegido mucho, tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales. Quién queda en la casa como en la atribución del hogar conyugal, sí. Eso le ha dado mucha protección el código al hogar conyugal. Todo lo relacionado a la responsabilidad parental, que ya habíamos hablado, que se llamaba responsabilidad parental a la tenencia, la antigua tenencia, el régimen de visita, y también con respecto a los alimentos, si existieran, y con respecto a las compensaciones económicas que ahora abre el código, de que esa parte que se ve perjudicada le puede pedir al otro cónyuge ya sea una renta única o una renta mensual o un usufructo de un inmueble.
Sin esa propuesta, tu presentación del divorcio no tiene validez. La rechazan in limine. Pero ¿qué pasa? Cuando se le corre traslado de la propuesta, si es una parte es la que lo ingresa y se le corre traslado a la otra parte no lo acepta o hay un inconveniente o se ven que las cláusulas benefician a una de las partes y perjudican a la otra, ¿qué hace el juez? El juez va a dictar tu divorcio y va a continuar el trámite por la ley de cada provincia que corresponda, o sea, por el trámite de la ley que corresponda. Se correrá traslado, se abren las pruebas, se probará dónde las cláusulas abusivas, cuáles hay, cuáles no. Es más, le otorga al juez la facultad de convocar a las partes a una audiencia a ver si se puede llegar a un arreglo o una negociación sobre esas cláusulas. Una vez que vos tenés tu divorcio, que más o menos te lo expliqué antes, una vez que obtenés el divorcio, desde la sentencia tenés 6 meses, si vos si vos has disminuido tu patrimonio porque te quedaste en tu casa, porque tu capacidad no te pudiste especializar en tu trabajo, le podés solicitar al otro cónyuge una compensación económica, que puede ser una renta única, una renta periódica o el usufructo de bienes gananciales o bienes personales. Pero siempre eso va a estar sujeto a los años que vos hayas tenido ese proyecto común o llámese lo que haya durado tu matrimonio. Valor de vivir. Un tema en el de memoria celular. ¿Cómo nos relacionamos con la salud? ¿Viste? Porque a veces nos enfermamos de acá. Bueno, hay varias problemáticas. ¿Cómo nos relacionamos? Desde memoria celular, Adriana Torres. Estar sanos requiere una mirada holística, porque cuando hablamos de estar sanos, tenemos que estar pensando en sanos física, mental y emocionalmente. Cuando el cuerpo manifiesta síntomas, esto significa que alguna parte de nuestro sistema anímico espiritual está trayendo problemas. Hay algo en el plano anímico espiritual o anímico emocional que la persona no está pudiendo manejar y resolver, y por supuesto la enfermedad se va a manifestar en el plano físico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le sugerimos al paciente cuando llega a memoria celular? Por supuesto, memoria celular es una terapia, una medicina del futuro, una medicina cuántica. Es una medicina que trabaja yendo a buscar el origen de la situación traumática, porque todas nuestras vivencias y todas nuestras experiencias están guardadas y archivadas en ese registro que tenemos en nuestro interior, en las células. Cada una de nuestras células aloja esos hologramas de esas experiencias vividas, desde la panza de mamá y también desde toda nuestra historia, nuestros primeros años de vida que fueron tan importantes y por supuesto, como siempre digo, de todo el bagaje que traemos ancestral. Entonces, como nosotros nos relacionamos con la salud y los síntomas que pueden aparecer, siempre está bueno prevenir y no esperar a que llegue el síntoma de la enfermedad. Cuando nosotros, por ejemplo, sentimos que tenemos preocupaciones excesivas, miedos, vivimos estresados, vivimos agotados, no nos sentimos que somos plenamente felices, decimos, a lo mejor lo tenemos todo y no sentimos que somos felices. A veces la persona siente temores infundados, a veces los miedos los sabe cuáles son, pero a veces siente temores. Esta cantidad de situaciones límites que estamos pasando en estos últimos tiempos, los argentinos, de inseguridad. Entonces, cualquier síntoma en exceso que usted hoy tenga, tiene que acercarse a la terapéutica. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y yendo a buscar el origen de esa situación emocional para evitar que esa situación emocional encuentre terreno fértil en su cuerpo físico. Los espero a transitar esta terapéutica. Valor de vivir.
candidato a intendente por Capitán Bermúdez. Él estaba haciendo un análisis de lo que pasa en Granadero Baigorria, el avance que tienen. Bueno, desde ese modelo, junto con el senador Traferri, quiere llevar, ¿sí?, a Capitán Bermúdez, ¿sí?, ese modelo, y sacarla de este letargo que está Capitán Bermúdez. Daniel Chinali. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Mira, hemos tenido la suerte de que el 80% de la ciudad le dijo basta a un gobierno que lleva 16 años. Y ha tenido el tiempo suficiente para fracasar varias veces, y lo ha hecho. Y creo que en esto la gente entendió. Para nosotros fue un cachetazo muy fuerte ver el desarrollo de Baigorria, de Puerto San Martín, de San Lorenzo. El puerto está bárbaro, Sí, sí, tienen otra capacidad económica, pero al mismo tiempo han tenido la visión de pensar una ciudad a 20 y a 50 años, construyendo centros, digamos, centros educativos, culturales, deportivos, infraestructura realmente pensada, diagramando una ciudad y no un pueblito. Y esto realmente le da seriedad a las gestiones. Nosotros vemos con envidia que prácticamente no tienen calles de tierra, que tienen el 100% muchas ciudades de cloacas, de gas, de agua, de iluminación, de servicios dignos. Que se van a construir ahora. La cantidad de loteos sociales y de loteos económicamente posibles para la clase media. Planes de vivienda. Sí, es así. Y bueno, en Baigorria se están haciendo casi 300 viviendas, creo, del plan Procrear. Se está programando un barrio con propiedad horizontal cerca del río, detrás de Agrinar. Creo que hay una perspectiva de crecimiento en el cordón, de programación, de desarrollo, que Bermúdez ha perdido. Y creo que hay que saber copiar. La sana envidia que le tenemos a ese desarrollo nos tiene que optimizar la capacidad de pedir ayuda, de saber decirle, dennos una mano, enséñennos con sus equipos técnicos cómo se desarrolla algunos proyectos para que tanto la nación como la provincia nos brinden fondos para poder hacer las obras. Y bueno, nosotros tenemos un compromiso con el senador del departamento, que ha hecho una labor fantástica de apoyo a las instituciones intermedias y en el pensamiento del desarrollo de la obra de infraestructura para la ciudad, que va a ser nuestra cara visible de negociación con el gobierno provincial para traer las mejores obras al departamento, y por supuesto para nosotros va a ser Capitán Bermúdez. Y después, bueno, esperemos que con los candidatos que nos toquen tener en la nación y en la provincia tengamos la mejor relación. Yo voy a ser el primer oficialista del gobernador y del presidente que tengamos, porque me parece que me corresponde tener la humildad de decirles, estoy a disposición, pero necesito ayuda para mi comunidad. Valor de vivir. Vamos a ver a Gabriela Cuadri, ella es abogada, y hoy va a hacer un análisis de la marcha, ¿no?, sobre el femicidio. Distintas lecturas de un mismo hecho, ¿sí? La marcha. Sí, te referís a la marcha que hubo sobre la violencia, digamos, sobre femicidio, al movimiento 3N que hubo esta semana en el país. La verdad que es algo que creo que a todos nos tiene que haber llamado la atención, ¿no? En un país donde estamos atravesados por la violencia y donde cuesta tanto unirse y movilizarse para poder ponerle un fin a la violencia que en todos los ámbitos estamos padeciendo, encontrarnos con una movilización puntualmente de un recorte, digamos, de toda la violencia en general, un hecho recortado que es la violencia hacia las mujeres, y que haya tenido tanta repercusión mediática, y a raíz de esa repercusión mediática un impacto en la sociedad. Para mí es un hecho que llama la atención y que quizás deberíamos analizarlo mirando muchos factores, no solamente el hecho puntual de que hubo un hecho de violencia sobre una mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque a nadie se le puede escapar que el femicidio, así como está planteado, se inserta dentro de una ideología
ideología que hace tiempo se viene queriendo imponer en nuestra sociedad y que justamente la ideología de género, este sería un aspecto, ¿no? En su momento, cuando se dictó la ley de femicidio en Argentina, hubieron cuestionamientos de decir, bueno, ¿por qué este recorte y por qué la vida no vale lo mismo para todas las personas? Entonces, ¿por qué la mujer tiene una situación privilegiada frente a otras situaciones muy graves de injusticia que hoy sufrimos, que no se tienen que ver con los adolescentes, con la droga, con la inseguridad? A mí se me vienen a la memoria tantos casos, ¿no? El caso de los menores muertos por balas perdidas en nuestra ciudad, Melanie, Gastón Sandoval, bueno, muertes por directamente por hechos de inseguridad, concretamente robos. Había agrupaciones, estaba ATE, sindicatos, empleado de comercio, luz y fuerza, o sea, muchas agrupaciones que en realidad no las ves movilizados en otros hechos de violencia. Mira, en el análisis puntual, a mí una de las cosas que por ahí me interesa ver es qué pasa con el Estado, ¿no? Que se embarca en esto de cuestionar la violencia doméstica, digamos, justamente donde él no tiene tanta injerencia. Él puede buscar los remedios, pero la verdad que no podemos responsabilizarlo al Estado como tal, digamos, a las organizaciones estatales, de lo que pasa dentro de la familia, sí, de desarrollar políticas que puedan modificar eso. Pero en contrapartida, cuando hay violencias donde más directamente se ve el accionar del Estado, como decíamos recién, la inseguridad, el abuso cuando hay abuso de fuerzas policiales o de fuerzas de seguridad, el tema del narcotráfico, el Estado niega esa violencia. Sí, a mí me parece que la gran violencia que estamos viviendo a todo nivel, este tema de la ideología de género tiene mucho que ver. O sea, se instala y aparentemente esta marcha es contra la violencia, pero en definitiva, cuando vos lees cuál era el petitorio, que era la aplicación la aplicación íntegra de la ley de protección integral de la mujer, y vos ves allí puntos que son violencia contra la mujer, ¿no es cierto? Aborto, anticoncepción forzada prácticamente, que es lo que se está haciendo, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de pautas culturales y también que tienen que ver con la salud que están cuestionadas por ser ejercicio de violencia contra la mujer. Entonces, en esa mezcla, digamos, de que, bueno, pareciera que defiendo y que lucho por la no violencia, lo que están tratando es, desde este otro ángulo, imponer más violencia. Obviamente que todo lo que hablábamos antes, de la violencia del narcotráfico, la inseguridad, todo eso no tendría lugar si la familia no estuviera desmembrada. Y yo creo que por eso tanto interés en esta marcha, en que la ideología de género se siga instalando con fuerza, que es, digamos, su último fin, ¿no? La descomposición social, el desmembramiento de la familia, bueno, esta cuestión de la autopercepción, de que ya no existe más ni el hombre y la mujer, que sabemos que es el fundamento de la familia y es el núcleo mínimo donde una persona se va a desarrollar plenamente. De ahí en más, cualquier cosa que a la persona le pase donde no tenga papá y mamá, siempre va a haber un déficit en esa persona, que la sociedad tratará de cubrirlo, porque hay muchas situaciones con déficit, pero lo que no tenemos que hacer es de potenciar familias con déficit, tenemos que potenciar familias íntegras, sanas, naturales. Valor de vivir. Médico querido, médico naturista, yo sé que ustedes siempre lo esperan, que es el doctor Giraldo Motura, y hoy toca este tema. Sí, la impotencia tiene 3 etapas. Una primera etapa es la eyaculación precoz, es decir, que el individuo logra una erección, pero es muy rápido la eyaculación y por lógica no se produce el ayuntamiento completo. Ahí predomina mucho lo psíquico, ¿no es cierto? No tiene tanto de orgánico. Otra es la impotencia parcial. El individuo no logra una erección completa, pero tiene deseos, ¿no es cierto? Y le agrada el sexo femenino, pero no logra una erección completa. Esa es la parcial, la impotencia. Y la total, cuando ya hasta ni interés tiene siquiera, ¿no es cierto? Cuando ya han bajado mucho la testosterona en sangre, todo ya, digamos, está en un estado de prácticamente intersexo, ¿no es cierto? Serían las 3 etapas. También sesiones de acupuntura dan buenos resultados, hay muchos puntos. Los libros míos yo explico. Hay un punto, el limpi, que se pone sobre la tetilla derecha, que para la eyaculación precoz anda muy bien también.
Sí, ese está en el libro mío, ¿no es cierto? Los lisados, es decir, células vivas de neonato de testículo para que vaya regenerando el tejido. La vitamina E. Después hay una gimnasia que se llama gimnasia pudenda, porque son los músculos pudendos, que es hacer el movimiento como cuando se corta el chorro de la orina. Hacerlo sin estar orinando. Eso fortalece el pene y manda más sangre para ustedes. Ahora, entre las hierbas tenemos el clásico Colequirquincho, Lycopodium saururum, la damiana, excelente, el guaraná, el maca o la forma más fina del maca, que es el lepidio, baila bien, fenogreco, muña muña, carqueja, el jengibre, el lapacho. La catuaba es una planta extraordinaria también. Poquito de arginina. Hay una planta que es parecida, como el labrojo, el tríbulo terrestre, y que da muy buen resultado también. El ginkgo biloba, el ginseng. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme este domingo. No nos vemos porque están las elecciones. Hasta el miércoles.